Hemos escuchado mucho que en ningún país en el mundo se han desarrollado sin ciencia y tecnología. Un tema básico. ¿Qué está haciendo México? ¿Cómo vamos en este tema? Tabasco, ¿cómo va en esta apuesta por la ciencia y la tecnología? Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Para platicar al respecto, me da muchísimo gusto recibir en cabina al doctor Rafael Loyola Díaz, que es director del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Todo un tema. Hemos escuchado mucho esto que decía al principio, ¿no? Que si no le apuestas a la ciencia y tecnología, difícil que un país se desarrolle. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de que este país tiene una enorme deuda con ciencia y tecnología. Estamos convencidos, la comunidad científica mexicana, de que si no se invierte en ciencia y tecnología, este país no va a salir adelante. Y particularmente aquí en Tabasco, yo estoy convencido y muchos colegas míos están convencidos de que si no se mete el tema de ciencia y tecnología en la agenda pública y no se invierte, pues las disparidades de Tabasco van a seguir como en relación con otros estados. En relación con otros estados, efectivamente. Que por cierto, muchos de estos no tienen petróleo y van caminando y caminando bien. Exactamente, o sea, la diferencia que hay entre Tabasco con respecto a Yucatán, entre Tabasco con respecto al Valle de México, entre Tabasco con respecto a Querétaro o con respecto a Jalisco, es lo que se hace en ciencia y tecnología. O sea, se están desarrollando economías con el conocimiento. Y en Tabasco no está sucediendo eso. Ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología e innovación, exactamente. Que esto también forma parte, ya es un todo, ¿no? No puedes separar una y otra. Exactamente. Bueno, veamos un ejemplo muy simple. Tabasco tiene una enorme riqueza natural, tiene mucho petróleo, tiene una biodiversidad de las más altas del país. Y resulta que es un país atrasado, o sea, se apostó todo al petróleo después de los años 70 y cuando se derrumbó el petróleo, ¿qué quedó en Tabasco? Quedaron tasas de decrecimiento de alrededor del 6 o 7%. Yucatán goza de cabal salud, Veracruz ahí se está moviendo y podemos citar otros estados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que en la época de las vagas gordas me da la impresión de que no se invirtió en donde se tenía que invertir. Y lo que nosotros estamos preocupados, angustiados y obsesionados es que se abre una ventana de oportunidad para Tabasco en este momento. Y si en Tabasco no la aprovechamos, van a pasar nuevamente 6 años. Al rato se va a volver a caer el petróleo, porque además estamos entrando en una época en donde el cambio climático juega un peso. Y pues Tabasco se va a quedar exactamente igual. Porque vienen otro tipo de energías, que eso también es una realidad. O sea, el petróleo es una energía del siglo pasado. Eso lo tenemos que entender. Digo, ahorita, en este momento, estaba yo escuchando hace una semana o dos todo un planteamiento que están haciendo los demócratas en Estados Unidos, preparando su propuesta para la siguiente batalla electoral que va a ser el año que entra. Bueno, una de las propuestas fundamentales es la descarbonización de la economía norteamericana. Estaba leyendo el día de ayer o antier que China lleva el primer lugar y se apunta a ser el líder en los próximos años en automóviles eléctricos. Entonces nosotros vamos a seguir anclados a la economía petrolera y el petróleo sigue siendo importante, pero tenemos que ver al petróleo como el financiador de la transición energética y como el financiador de una economía diversificada con conocimiento. Doctor Loyola, le tengo que preguntar justamente por esto que me menciona. Se ha criticado lo de la refinería en Dos Bocas. ¿Para qué hacer otra refinería? Sí, las cosas están cambiando, si vienen los carros eléctricos, etcétera. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo estoy totalmente de acuerdo en que ha sido absurdo el que este país haya dejado de hacer gasolinas y que las estemos importando. Yo creo que eso ha sido un error que se ha cometido con todo el cambio del modelo económico desde los años 80. Exprimieron Pemex. Esa es una realidad. Sí. Dejaron que se cayeran yo creo todas que las refinerías. Hemos escuchado los diagnósticos, trabajando algunas al 20%, al 30%. Sí. Dramático lo que hicieron para poder comprar la gasolina en vez de nosotras producirlas. Sí, yo creo que hubo una política deliberada con el cambio de modelo.
o una política que viene desde el acuerdo de Washington en esta dirección, y se fue dejando morir a Pemex. Ahora, recuperar a Pemex con las glorias de los años 60, 70 del siglo pasado, yo desde la academia me pongo a pensar si eso es viable, ¿no? ¿No nos va a salir más barato? A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo no soy el que tomo las decisiones en el gobierno y puedo entender las decisiones que vaya a tomar el gobierno. A mí desde mi espacio académico, que es el medio ambiente y que es la ciencia, lo que yo quiero plantear es que ya no podemos hacer otra repetrolización de la economía de Tabasco sin ciencia y conocimiento. Y si se va a hacer la petrolización nuevamente de la economía tabasqueña, tiene que ser con una diversificación y tiene que ser con un apoyo en la ciencia y no descuidando otros sectores económicos. Va a entrar mucho dinero a Tabasco. O sea, hay críticos de la Cuarta Transformación, hay adeptos de la Cuarta Transformación, hay devotos de la Cuarta Transformación. Yo no me voy a meter en ese pleito, y si le va a ir al país mejor o peor con la Cuarta Transformación, yo no me quiero meter en ese pleito. Lo que a mí me queda claro es que Tabasco tiene una ventana de oportunidad. O sea, tenemos un presidente tabasqueño que no lo vamos a volver a tener en los próximos 50 o 100 años. Y también yo pensaría si vamos a volver a tener un presidente del sureste. Entonces, aquí, como lo ha declarado el presidente, va a haber una política prioritaria para el sureste. Bueno, esta política prioritaria para el sureste no puede ser sin ciencia ni tecnología. Como usted decía hace un segundo, ¿qué pasa con Tabasco en indicadores en ciencia y tecnología? Le quiero dar unos datos para que nos demos cuenta. En producción científica ocupa el lugar 24 a nivel nacional, Tabasco. En colaboración internacional es la más baja del sureste, en Tabasco, ¿no? Un informe que hizo un organismo español sobre la ciencia en México por estados, hace reportes de toda Iberoamérica, Latinoamérica, que se llama Iberoamérica, que se llama CIMAGO Lab, publicó hace poco sus resultados y ellos concluyen que no hay resultados de Tabasco en términos de producción, impacto o excelencia en el periodo 2013-2017. En número de investigadores por cada 100,000 habitantes, Tabasco tiene 19.6, mientras que Yucatán tiene 52. 19 por cada 100,000. Por cada 100,000. Yucatán tiene 50 por cada. ¿Y cómo estarán en el norte? No, en el norte deben de andar en 150, 150. En el Valle de México deben ser 200 investigadores. O sea, Tabasco está muy rezagado. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que estamos haciendo un grupo de instituciones? Armando un complot. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es ese complot? Tratar de sensibilizar a quienes toman las decisiones que tenemos una ventana de oportunidad. Hay que entrarle ahí. Por eso el día de hoy estamos organizando un panel de discusión en el centro, en donde vienen destacados investigadores nacionales, entre otros el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un poco a tratar de discutir este contexto. Y este contexto se nos da por tres razones. Primero, entra una directora de CONACYT que por sus decisiones ha causado controversia. Segundo, al centro nos beneficia porque ella es ambientalista y es una investigadora de primer nivel, pero ha causado controversia. Segundo, hay una iniciativa de ley de una senadora de Morena, que esa iniciativa de ley significaría, de aprobarse, un retroceso de 30 años en la ciencia. Yo creo que esa iniciativa ya está prácticamente muerta, pero ha propiciado una enorme discusión a nivel nacional. Que eso es bueno. Científica, que es bueno. Ahora, si la comunidad científica tabasqueña no está presente, van a pasar 6 años y no va a ocurrir nada en esta Doctor Loyola, región. Pero la comunidad científica, con todo respeto lo pregunto, ¿no ha sido cómplice guardando silencio? No ha sido cómplice, por lo siguiente. La comunidad científica mexicana es muy joven. O sea, la comunidad científica mexicana en realidad se empezó a desarrollar a partir de los años 60 o 70 del siglo pasado y particularmente con la construcción del CONACYT. Entonces, ¿qué tuvimos? Un partido revolucionario institucional que cobijó el desarrollo de la ciencia. Creo que se debió haber hecho más de lo que se pudo hacer, pero cobijó el desarrollo. Entonces, es una ciencia todavía muy joven. Tenemos un cierto liderazgo en América Latina, pero es una ciencia muy joven. Es hasta ahora que la comunidad científica se está dando cuenta de que si no tomamos las cosas en nuestras manos, el asunto no levantar va a la voz, hacerse escuchar. Y te voy a decir otra cosa, si me permites. El tema de la ciencia y del apoyo a la ciencia no es un asunto de manifestaciones o no de la comunidad científica.
ni de expresiones de interés de la comunidad científica. Este es un asunto que tiene que ver con quienes toman las decisiones. Si quienes toman las decisiones en un país se dan cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología, esto camina. El ejemplo muy simple es China. O sea, en China podemos hablar que la comunidad científica se expresa. En China podemos decir que hace 40 años los científicos salían a la calle para decir, denos más ciencia. No. En Israel podemos pensar que los israelitas, la comunidad científica sale con pancartas a decir, queremos más ciencia. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que quienes han tomado las decisiones en esos países se han dado cuenta de que la ciencia y la tecnología es importante y empiezan a apostar. Japón puede ser otro ejemplo. Japón es que otro son ejemplo. países, bueno, en el caso de Japón e Israel, pequeños, en el caso de Japón sin recursos naturales, pero con un desarrollo brutal, porque le han apostado a la ciencia y tecnología y a la innovación. Ahora, ¿qué pasa en México? Quienes toman las decisiones no acaban de entender la importancia de la ciencia y la tecnología. Son las 8:27, vamos a hacer la pausa. Regresando, doctor Loyola, ayúdenos a entender qué significaría apostarle a la ciencia y tecnología. Ejemplos. Regresamos. XHPT. Desde Villahermosa. Tabasco. Sintoniza